Bueno, saludos siempre a los que nos están viendo por medio de la grabación en el internet. Hoy vamos a comenzar la epístola de los Gálatas. Con el favor de Dios vamos a comenzar con la introducción y si el Señor permite lo que son los primeros 5 versículos. Una de las cosas que a mí me ha llamado saben que a mí me gusta predicar de libros completos de la Biblia, no expositivamente. Eh, en cuanto a lo de los Gálatas, yo creo que trata uno de los problemas bastante peligrosos que está enfrentando la iglesia actual hoy en día, y es la situación de estos judaizantes modernos que han entrado dentro de la iglesia. Siempre recordemos que los ataques más fuertes y más peligrosos y más dañinos provienen de adentro, no de los de afuera, no de los ateos, sino de los que se identifican como cristianos y como maestros. Y hoy en día que tenemos este movimiento de raíces hebreas, ¿no? Que no es otra cosa que es judaizar, tratando de llevarnos a la ley, tratarnos de que si tienes que guardar el sábado, que si alimento, que si el nombre mío ahora resulta que significa que yo soy, ¿cuál es tu apellido? Bueno, pues tu apellido resulta que ahora eres de la tribu tal de Israel, eres descendiente. Todas estas cosas están, y yo creo que Gálatas trata precisamente porque no son herejías nuevas, son herejías viejas que se siguen reciclando. Y vamos a ver cómo en Gálatas trata este asunto. Y vamos entonces a comenzar con la introducción brevemente. Eh, el autor y título, ¿no? De Gálatas, pues el autor obviamente es Pablo. Dice, la primera palabra de la epístola de los Gálatas es Pablo. Y a lo largo de los siglos los eruditos han estado de acuerdo en que Pablo es ciertamente el autor. Vemos que el mismo autor se identifica como Pablo. Fecha. ¿Para qué fecha fue escrita la epístola de los Gálatas? Dice aquí, y estoy leyendo el comentario y la introducción de la Biblia de Estudios Teológicos. Dice, aunque el asunto de la fecha de Gálatas está relacionado con la cuestión de qué Gálatas, probablemente se puede encontrar algunas pistas en la propia carta. El principal indicio es la falta de referencia al concilio de Jerusalén que vemos en Hechos 15. O sea, estamos tratando en Gálatas un problema que es el problema que se trata, que es de los judaizantes que quieren que, que las iglesias se circunciden y que guarden la ley de Moisés. O sea, que básicamente que se hagan prosélitos del judaísmo para entonces puedan aceptar el Mesías de los judíos. Básicamente eso era lo que querían los judaizantes. Entonces se cree que como en Hechos 15 se trata eso y deja ver claro que la iglesia primeramente era judía. La iglesia no nace en Roma, la iglesia nace en Jerusalén. El líder de la iglesia como tal no fue Pedro, como pretenden que fue el primer papa. No, si vamos a buscar, y voy a hacer un video aparte, no quiero entrar en eso, más en estos días acerca de la verdadera iglesia, pero si fuéramos a buscar por línea del primer líder sobre la iglesia, no fue Pedro, fue Santiago. O sea, la iglesia realmente nace, o sea, es una iglesia oriental, no occidental. Santiago, vemos que es básicamente el líder de la iglesia de Jerusalén, y eso lo vemos en Hechos 15, cuando el mismo Pedro, en una ocasión Pedro tiene que ir a rendir cuenta porque habló predicó y entró en casa de gentiles, y él tiene que ir a dar cuenta. Y vemos después más adelante Pablo y Bernabé que tienen que dar cuenta, y siempre menciona a Santiago y los ancianos, que eran los líderes de la iglesia de Jerusalén, no en Roma y no Pedro. Así que son datos históricos que no tienes que ser un historiador de la iglesia, simplemente con estudiar el Nuevo Testamento te das cuenta. Pero bueno, ese no es el tema. Simplemente vemos que si esto hubiese sido tal vez después de cuando se celebró el concilio, el llamado concilio de Jerusalén, en Hechos 15, es muy probable que Pablo apelara
a lo que se dijo en el concilio, y no vemos que aquí haga eso. Así que por esa razón se cree entonces que tal vez la carta fue escrita anterior a lo que vemos en el concilio de Hechos 15. Aunque este es un argumento del silencio, muchos comentaristas lo ven como un silencio ensordecedor. Mencionar la decisión del concilio de que los gentiles no debían ser circuncidados habría sido enormemente útil para la argumentación de Pablo, lo que les acabo de explicar. Después de todo, este parecía ser un importante punto de desacuerdo entre Pablo y los falsos maestros que influían en Gálatas. Dado que el concilio tuvo entre el año 48 y 49 después de Cristo, y Pablo evangelizó Galacia del sur entre el 47 y el 48 después de Cristo, una fecha plausible para la redacción de Gálatas es algún momento alrededor del año 48 después de Cristo. Así que es de las primeras, si no la primera epístola del Nuevo Testamento. El tema principal es la muerte de Cristo dio lugar a la era del nuevo pacto. Eso lo vamos a ver en Gálatas 3, 23 al 26 y 4 del 4 al 5, de 5 al versículo 24. Así que la muerte de Cristo dio lugar a la era del nuevo pacto, en la cual los creyentes no tienen que convertirse en judíos ni seguir la ceremonia externa de la ley mosaica. Y nuevamente, esto es algo que vamos a estudiar aquí, que es de suma importancia, porque hoy tenemos, por ejemplo, como dije, estos judaizantes modernos que están tratando de que los creyentes, tenemos sectas como los adventistas del séptimo día, lo lamento, tengo amigos que son adventistas, pero es una secta fundada por Elena de White, o sea, y sus falsas profecías, pero en fin, tenemos dentro de las llamadas iglesias evangélicas y protestantes estos grupos de judaizantes modernos de raíces hebreas, y una de las cosas es que tratan de llevar a uno a que uno tiene que guardar la comida del Antiguo Testamento, que uno tiene que guardar el sábado, que si fue Constantino quien cambió el domingo, un disparate histórico que demuestra que no tienen ni idea de la historia, porque Constantino no cambió del sábado al domingo. Constantino, lo he explicado anteriormente, lo único que hizo fue que como ya los creyentes, y eso lo vemos desde el Nuevo Testamento, se reunían el domingo, el primer día de la semana, que fue el día que Jesucristo resucitó, Constantino lo que hizo fue simplemente prohibir que se trabajara los domingos para que los creyentes no tuvieran ningún impedimento de ir al servicio. Él no proclamó el domingo como el día oficial de la iglesia, él simplemente prohibió que se trabajara los domingos para que los hermanos no tuvieran impedimento. Algo que vemos en tiempos del Nuevo Testamento y todavía en los primeros siglos es que muchos hermanos llegaban tarde o no podían asistir al servicio. Cuando estudiamos Corintios, ¿se acuerdan? Que algunos de los hermanos que llegaban primero se comían todo lo que era la comida ágape, la comida del amor, ¿no? Que se compartían, que ahí también tenían la Santa Cena, y se comían y se bebían todo. Y cuando los que llegaban más tarde, alguien dirá, bueno, pero ¿para qué llegan tarde? Bueno, es que muchos eran esclavos, muchos tenían sus obligaciones y no podían llegar. Entonces Constantino lo que hizo fue abolir el trabajo los domingos. Todavía eso se continuaba en muchos de nuestros países hispanoamericanos. Yo recuerdo todavía unos años atrás en Puerto Rico era prohibido, estaba todo cerrado los domingos. Todo, claro, por la influencia de la Iglesia Católica Romana, pero ese era el motivo para que la gente pudiera ir a la iglesia. Ya eso, pues, a medida de que se sigue cada vez más perdiendo esa influencia, ya la Iglesia Católica Romana no tiene la influencia, ni siquiera la protestante que tenían años atrás. Entonces ya, pues, ya en Puerto Rico quitaron eso, ya se trabaja el domingo, ya está ya todo abierto los domingos. En Puerto Rico no había, y en la mayoría de Hispanoamérica no había nada abierto los domingos, supermercados, nada. Hoy en día, pues, está todo abierto, ¿no? Pero Constantino lo único que hizo fue cambiar simplemente, no fue que
lo que hizo simplemente fue prohibir el trabajo los domingos. Así que él no cambió nada. Ahora bien, estas sectas insisten, también es importante en la situación actual que estamos, donde tenemos este conflicto de Israel con los palestinos, donde yo veo constantemente, o sea, yo creo, y lo voy a decir sin fin de ofender, pero es una realidad. Yo creo que muchos cristianos cambiaron los ídolos, cambiaron de adorar a María y los santos por Israel. Es una adoración, es una idolatría lo que tienen ciertos evangélicos con Israel. Idolatría. Israel es el reloj profético de Dios. Todo lo que haga Israel está bien. O sea, ahora mismo hay un genocidio. Van más de 33,000 muertos. La mitad de ellos niños y mujeres civiles, no de Hamás, no de los terroristas, porque no, pero pastor, es que Israel tiene derecho a defenderse. Sí, a defenderse sí, a masacrar una población completa no. En el Antiguo Testamento, cuando la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente, no está hablando de venganza personal. Fue lo que se le dio al gobierno, que era una teocracia, se le dio esa ley de que cuando ojo por ojo significa de que si, por ejemplo, una persona se robó una gallina, no tenía que pagar como si se robó una vaca. Que si una persona golpeó a alguien y perdió el ojo, pues tenía que esa persona, el castigo, perder el ojo de él también, pero no quitarle la vida. O sea, la ley era para que no se fueran a pasar de lo que merecía el castigo, ¿no? Así que si aplicáramos eso a lo que actualmente está ocurriendo en Israel, es que se que te pasaron, porque vamos a decir que 1,000 y pico de 1,200, 1,300, algo así, que fueron las personas que perecieron el día del ataque en octubre. Vamos por 33, más de 33,000 muertos. O sea, es que esto no es, y no de Hamás. De Hamás son muy pocos los que han muerto. No quiero entrar aquí en este tema que puede caer ya, y no es política. Aquí otra cosa que estamos olvidando es que dentro de esos palestinos hay cristianos, hay pueblos, no todos son musulmanes, aunque fueran todos musulmanes, no nos da derecho a eso, pero hay cristianos que están pereciendo, que están siendo masacrados. O sea, y yo veo gente, no, apoyo a Israel. Tenemos que tener claro, y eso es algo que vamos a ver claramente cuando estudiemos aquí Gálatas. El pueblo de Dios no es Israel. El pueblo de Dios está compuesto por las personas que tienen a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay un remanente de Israel que es salvo y que va a seguir siendo salvo hasta la venida de Cristo. Un remanente escogido por gracia. Pablo dice, citando a Isaías, que si el número de Israel fuese como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. En Romanos 9, lo que vemos es que cuando Pablo está hablando de la elección, él comienza deseando que toda su nación, que sus hermanos de sangre fueran salvos. Entonces dice, pero ¿y por qué no lo son? ¿Será que falló la promesa que se le dio a Abraham? Y él dice, no, es que no todos los descendientes de Abraham, según la sangre, son partícipes de la promesa. O sea, el simple hecho de ser judío no lo hace pueblo de Dios. En el pasado, es que tenemos que entender, y yo creo que me voy a quedar en introducción nada más, pero tenemos que entender lo de los dos pactos. En el antiguo pacto era un pacto nacional, Cualquier judío de nacimiento que era circuncidado automáticamente era parte de ese pacto antiguo y era parte del pueblo de Dios, aunque no necesariamente fuera salvo o piadoso. Y eso lo vemos constantemente. O sea, la mayoría del pueblo que salió de Israel se pereció en el desierto. Pero eran parte de ese antiguo pacto. En el nuevo pacto ya no es nacional. En el nuevo pacto, para tú ser partícipe del nuevo pacto, tú tienes que haber nacido de nuevo. Para ser parte del pueblo de Cristo, tú tienes que haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Que dentro de la iglesia hay personas que no son salvas, sí.
Igual que en el antiguo Israel, la mayoría no eran salvos, pero había un remanente que eran salvos, aunque todos eran partes del antiguo pacto. Por lo tal se consideraban pueblo de Dios. En el nuevo pacto solamente, yo les digo, léanse en Hebreos 8 y léanse en Jeremías 31, donde lo explica claramente. En el nuevo pacto todos conocen a Dios. Y cuando dicen conocen a Dios, no se refiere de un conocimiento superficial, sino de un conocimiento personal. No se puede ser parte del nuevo pacto y del pueblo de Dios sin, en la actualidad, sin haber nacido de nuevo. Por lo cual, ninguna nación, y esto caemos y lo vamos a ver en Gálatas a medida que entremos, el Israel actual étnico como nación no es pueblo de Dios. De hecho, el hermano César Vidal lo explica muy bien cuando él dice que muchos judíos ortodoxos, no cristianos, se han opuesto al nuevo Estado de Israel sionista. ¿Por qué? Porque ellos están viendo esto que se ha formado políticamente y por el esfuerzo humano y no por el Mesías que todavía los judíos ortodoxos están esperando. Así que muchos judíos ortodoxos y hasta el día de hoy se oponen al Estado de Israel actual. Eso no se dice. De hecho, no vayamos más lejos. Recientemente habían protestas en el Capitolio en Puerto Rico, aquí en Washington, en Washington, en el Congreso, habían protestas de judíos. Y claro, ¿qué dijeron las noticias? No, estas personas primero trataron de decir que eran antisemitas. Después cuando vieron que eran judíos ortodoxos, tuvieron que hacer silencio. Pero judíos ortodoxos protestando por lo que está sucediendo en la franja de Gaza. O sea, ¿y a qué viene? ¿Qué tenemos? Aquí yo no le estoy pidiendo que tome partido. Aquí nosotros como creyentes tenemos que orar por la paz. Tenemos que entender que hay montones, siempre en la guerra hay montones de personas que mueren, personas sin Cristo. Nosotros como creyentes no podemos estar, yo apoyo a Israel sobre todo porque es el pueblo de Dios y me importa un bledo lo que le pasen a los palestinos. No, eso no puede ser así. No puede ser así porque dentro de los palestinos hay pueblo de Dios también, que son más pueblo de Dios que los israelitas que siguen rechazando a Cristo. Pero ¿dónde está nuestra teología? Yo digo que muchos evangélicos ignoran el ABC del evangelio. Pero ¿cómo vamos a llamar pueblo de Dios? Pero veamos las mismas palabras de Jesucristo. ¿Qué le dijo Jesucristo a un grupo de los mismos judíos? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Uy, Jesucristo es antisemita. Vamos al libro de Apocalipsis. Hablándole a iglesias gentiles, cuando estudiamos las 7 iglesias, le dice que yo sé lo de los judíos, el ataque que ellos estaban recibiendo, de los que se llaman ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Y a qué se refiere Jesucristo? ¿Que no eran judíos de sangre? Sí, eran judíos de sangre. Y era una sinagoga ortodoxa. Pero ante los ojos de Cristo, ¿cómo lo ve? Como sinagoga de Satanás. ¿Qué dijo Jesucristo? El que no es conmigo, contra mí es. ¿Cómo llamamos pueblo de Dios unas personas que rechazan a Cristo abiertamente? Usted lo que tiene que hacer es nada más que entrar a una página de estas de judíos ortodoxos y ver las barbaridades que dicen de Cristo y del cristianismo. Las blasfemias que dicen. Tristemente, en su ignorancia, montones de evangélicos los tienes ahora hasta escuchando rabíes judíos. Ah, no, porque ellos sí conocen, ellos sí saben lo que es. Ese es el judaísmo puro, que no está contaminado con Occidente. Señores, tenemos que tener cuidado. Y yo no dudo la sinceridad de muchos de estos cristianos. Yo mismo en un tiempo pensé así. Aquí los que me conocen de años lo saben. Pero fue por falta de estudio. Fue por falta de cuestionamiento, por repetir simplemente. ¿Somos antisemitas? No, es que esa es otra cosa. Si tú ahora mismo, cualquier cosa que tú critiques, si tú dices que no es pueblo de Dios, eres antisemita. Si tú dices que lo que están llevando es un genocidio, eres antisemita. O sea, es la etiqueta. Entonces tenemos nosotros que ver lo que dice la Escritura. Y aquí en Gálatas lo vamos a ver. Yo hice hasta un video de esto que está ahí en YouTube. ¿Cuál es la verdadera Jerusalén? No es la Jerusalén la que está ahí.
En Palestina, no es esa Jerusalén, es la Jerusalén de arriba por la cual nosotros tenemos que orar, o sea, por la iglesia. Eso lo vamos a ver en detalle cuando entremos ahí en Gálatas. Pablo lo explica. Dice que la Jerusalén actual, la terrenal, lo que da es hijos de esclavitud. Porque son hijos de la esclava, haciendo una alegoría. Pero los hijos de la libre son los de la Jerusalén de arriba. Todo esto lo vamos a estudiar en detalle. Lo estoy aquí así por encima. Lo vamos a estudiar en detalle. Es importante. Y cuando vemos todo este tipo, por ejemplo, esta idolatría entre los evangélicos por Israel, surge de lo que es el movimiento, la escuela dispensacionalista. No estoy acusando, porque sé que hay hermanos dispensacionalistas que me están viendo, no estoy acusando a todos los dispensacionalistas de adorar a Israel, pero sí en que mucho de esta adoración, de esta idolatría con Israel, surge de personas del dispensacionalismo. Y muchos de los de raíces hebreas han salido del dispensacionalismo porque es simplemente llevar esa idolatría de Israel al próximo paso, ¿no? Y es lo que termina con el movimiento este de raíces hebreas. Tú ves hoy en día en algunas iglesias tocando el cuerno ese que tocaban los judíos, danzas hebreas, pero ¿qué tiene esto que ver en la iglesia cristiana? ¿Dónde vemos en el Nuevo Testamento danzas hebreas? ¿Dónde vemos en los primeros siglos del cristianismo que la iglesia esté con danzas hebreas? O sea, ¿dónde? Y hasta hombres ahora que se ven, la verdad, bastante partidos y afeminados con esas cosas danzando así, pero ¿qué es eso? Alguien dirá, no, pastor, pero acuérdese que David danzaba. David danzó en la calle. David danzó en la calle como regocijo, o sea, de gozo, y era de acuerdo a la cultura de ellos. No hay ningún mandato a que tenemos que danzar nosotros en la iglesia, ni que ministerio de danza. Esos son embelecos que han salido de todo este movimiento de los judaizantes modernos. Todo esto, y definitivamente en la introducción nos quedamos, todo esto lo vamos a ver claro a medida que entremos en Gálatas. Tal vez le puede sonar esto a alguien, wow, pero cuando entremos en detalle, versículo a versículo, vamos a ver que todo esto que yo le estoy recopilando de una manera así, muy por encima, muy superficial, vamos a ver los detalles. Y vamos a ver, o sea, la base de lo que yo estoy diciendo. Oramos por Israel, como oramos por Nicaragua, como oramos por Puerto Rico, como oramos por esta misma nación, como tenemos que orar por todo Occidente que está perdido. Que aquí los líderes occidentales han enloquecido. Cuando usted tiene un país comunista, y no soy comunista, porque después también dicen, mira, es comunista. Cuando usted tiene un país comunista como China, que tiene más moral que todos los países occidentales, que no permiten que se pasen películas que se pasan aquí promoviendo la homosexualidad y la inmoralidad, eso dice mucho, eso da pena. O sea, pena en el sentido de tristeza. Gente atea que no cree en Dios tienen más moral que los occidentales que supuestamente creen en Dios. Dice mucho. Dice mucho. Así que esto es otra de las cosas que vamos a estar viendo en Gálatas, y va a aclarar, por eso es que creo la importancia de estudiar Gálatas, porque por este movimiento de raíces hebreas en la actualidad y por esta idolatría que hay con la nación étnica de Israel. No, pero pastor, Romanos 11 habla del futuro de Israel. Vea bien, cuando Pablo dice Dios no ha desechado a su pueblo, se pone Pablo mismo como un ejemplo de un judío no desechado que era parte de la iglesia. Pablo no se presenta como un judío con el cual Dios tiene un plan fuera de la iglesia, que es como se enseña dentro de lo que es la línea dispensacionalista, como que Dios tiene un plan con Israel y otro con la iglesia. Siguen con la división de judíos y gentiles. Pero recordemos que cuando la iglesia nace de judíos. La iglesia es judía. Y eso es lo que vemos aquí, que después ellos trataban, cuando ven que los gentiles se convierten, pues entonces creen que tienen que judaizarlo. Y eso es por lo que tenemos el concilio de Jerusalén en Hechos 15. ¿Ve? Porque la iglesia era judía. Ellos se ven como el verdadero Israel. Hoy cuando tú dices, la iglesia es el verdadero Israel de Dios, dice,
No, antisemita. Eso es que está, esa es ¿cómo le dicen? De reemplazo. Esa es la doctrina de reemplazo, la enseñanza de reemplazo. No, señor. Los judíos, los primeros cristianos eran judíos y ellos no se veían como, ellos no estaban enseñando una doctrina de reemplazo. Ellos se veían como el verdadero Israel dentro del Israel general. Ellos se veían como el verdadero Israel en quienes se cumplían las promesas hechas al antiguo Israel, donde se cumplía Jeremías 31. Todas esas promesas, ese grupo de judíos que reciben a Jesucristo, la iglesia, los apóstoles, lo que están viendo en ellos es el cumplimiento de las promesas hechas al antiguo Israel. Así que hoy en día tenemos personas que dicen, no, es que las promesas hechas a Israel no se cumplen en la iglesia. Es que no tienen ni idea de lo que hablan. Vaya a argumentarle eso a los primeros cristianos. ¿Qué es lo que ellos hacen? La epístola de los Hebreos. Constantemente promesas hechas al antiguo Israel se le aplican a la iglesia. ¿Qué es lo que hace Pedro? Los mismos escritores del Nuevo Testamento. Se dirige a la iglesia como ¿qué? Como nación santa. Nación santa, pueblo escogido de Dios. Compuesto de reyes y sacerdotes. ¿A quién se le había dicho eso? A Israel en el Antiguo Testamento. ¿Qué hace Pedro? Se lo aplica a la iglesia en el Nuevo Testamento. A una iglesia mayormente compuesta de gentiles. ¿Por qué? Porque ellos están viendo en la iglesia el verdadero Israel de Dios. Y esto antes, vuelvo y le digo, esto surge con los primeros cristianos judíos. Esto no surgió con Constantino y después cuando la iglesia mayormente se volvió de gentiles. El problema es cuando miramos la iglesia hoy en día como una iglesia que obviamente está mayoritariamente gentil y la queremos separar entonces de las promesas hechas a los judíos y Israel. Pero lo estamos mirando desde el punto de vista de nosotros, occidentales, gentiles, y entonces decimos, no, es que las promesas a los judíos no se tienen que cumplir. Es que se cumplió en la iglesia, porque la iglesia cuando nace son judíos. Y son los primeros judíos los que ven esos cristianos judíos, ese cumplimiento en ellos. Y no solo eso, sino que bajo inspiración del Espíritu Santo los escritores del Nuevo Testamento lo ven así. O sea, yo sé que esto puede chocar a algunas personas que están escuchando a uno porque es difícil salir de cosas que uno le han estado enseñando desde, a lo mejor desde que vino al cristianismo, y uno lo ve de una manera. Pero vamos a ver, y como dije, aquí en Gálatas vamos a ver en detalle cómo ya no hay judío ni gentil, ya no hay, eso lo vimos cuando estudiamos Efesios, que Pablo, el apóstol dice que antes nosotros estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, pero que ahora no. Es que nosotros somos ciudadanos del Israel allá en Palestina. No, ¿verdad que no? No somos ciudadanos de Israel. Que chifla somos ciudadanos de Estados Unidos, por lo menos los que estamos aquí. Pero no de Israel. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice antes estaban lejos de la ciudadanía de Israel, pero ahora no, ahora son conciudadanos? ¿De qué Israel está hablando? Del Israel espiritual, del verdadero Israel de Dios. Esto no fue cosa de los reformadores. No es que esos reformadores, Calvino y Lutero, eran antisemitas y por eso. No. No, esto lo está diciendo el apóstol Pablo, un judío cristiano. Y dice, antes estábamos lejos de la ciudadanía de Israel. Eso está en Efesios 2. Antes estábamos lejos, alejados de la ciudadanía de Israel. Pero ahora no, ahora somos conciudadanos de los santos. Conciudadanos, obviamente no es del Israel terrenal. ¿De qué Israel? Del Israel espiritual, del Israel de Dios. Por eso la importancia de estudiar Gálatas. Porque aquí vamos a ver todo eso claro. Así que el tema principal es, como dije, es el nuevo pacto. Estamos en la era del nuevo pacto. Ya no estamos en el antiguo pacto, donde se podía ser pueblo de Dios simplemente por guardar la ley, por ser descendiente de sangre de Abraham. Ahora en el nuevo pacto no. Con circuncidarse era ya parte del antiguo pacto. De hecho, habían gentiles yo lo he explicado anteriormente, pero cuando vamos a la Biblia vemos, usted va a ver varios grupos. Usted va a ver los prosélitos,
entre los gentiles usted va a ver los prosélitos y los temerosos de Dios. En el libro de Hechos usted lo va a ver. Prosélitos y temerosos de Dios, que son gentiles. Los prosélitos eran gentiles que habían aceptado el judaísmo y se habían circuncidado y guardaban la ley. Los temerosos de Dios eran personas que creían en el Dios de Israel, creían en el Dios de las Escrituras, se reunían, pero no se habían circuncidado, no habían llegado a ese punto de circuncidarse, ni de guardar todas las cosas dietéticas, ni todo este tipo de cosas. Entonces se le llaman temeroso de Dios. Cornelio era un temeroso de Dios. ¿Ves? Entonces, estos dos grupos, la iglesia primitiva se compone primeramente de los judíos, que reciben a Cristo como su Mesías, de los prosélitos que aceptan a Jesucristo, reciben a Cristo, pero se consideraban judíos en el sentido religioso, y los temerosos de Dios, que eran gentiles que todavía no se habían circuncidado, pero creían en el Dios del Antiguo Testamento. La iglesia primitiva se compone de estos tres grupos. Después, a medida que se empieza a esparcir el evangelio, es que empiezan a entrar más los gentiles. Y con los gentiles empezaron a entrar el paganismo y muchas otras cosas, que es lo que vemos en 1 y 2 de Corintios. Como vamos a ver, el problema que vamos a ver aquí en Gálatas no es el mismo problema que tenía en Corintios, que era de una inmoralidad rampante, que era una iglesia completamente gentil. Aunque Gálatas era una iglesia también mayoritariamente gentil, pero el problema aquí no era la inmoralidad, aunque se menciona, pero no se dedica la carta completa a esto. Aquí el problema era los judaizantes que habían venido a judaizar, a decirle a estos gentiles que tenían que hacerse prosélitos judíos, que tenían que guardar la ley, que tenían que circuncidarse para entonces poder ser cristianos. Y eso es lo que vemos aquí. Eso es lo que vemos aquí, y vamos a ver que ya Pablo dice aquí ya no hay diferencia de judíos ni de gentiles. Aquí somos uno en Cristo. Por eso es mi insistencia. Para ser pueblo de Dios tiene que ser en Cristo. Ninguna nación puede ser pueblo de Dios. Hay quien piensa que Estados Unidos es la nación de Dios escogida. Sí, eso ha sido de evangélicos conservadores. Ven a Estados Unidos como la nación escogida presente. No, señor, Estados Unidos ni ninguna nación es escogida. Aquí el único pueblo escogido está compuesto por todos los nacidos de nuevo en Cristo. No es por ser católico romano, no es por ser protestante, no es por ser pentecostal, bautista, por haber nacido de nuevo y estar en Cristo. Y fuera de Cristo no se es iglesia, fuera de Cristo no se es pueblo de Dios. Eso debería estar tan claro para nosotros los cristianos. Es una pena que uno tenga que estar explicando esto constantemente, y más, peor aún, gente que se oponen a lo que uno está diciendo. Gente que abiertamente se oponen a lo que uno está diciendo. Así que ya vemos el tema principal. Vamos a ver, literalmente me voy a quedar en la introducción. El propósito y origen del contexto. Básicamente se lo he estado explicando yo en los últimos 15 minutos, pero bueno. Les voy a leer lo que dice acá en la Biblia de Estudio Teológico. Dice, una crisis afectaba a la iglesia en Galacia. La iglesia había surgido mediante la acción del Espíritu de Dios en la proclamación que hizo Pablo del Evangelio. Eso lo vemos en el 3, del 1 al 5, en el 4, del 13 al 15. No obstante, en el breve espacio de tiempo transcurrido desde la partida de Pablo, que lo vemos en el 1.6, la iglesia había sido visitada o infiltrada por falsos maestros, a quienes Pablo llama algunos que os perturban, como vamos a ver en el 1.7, y los que os perturban, como dice en 5.7. Como dije ahorita, vea que fue infiltrada. El peligro más grande que enfrenta la iglesia no es de los de afuera. No es de los de afuera, es de los que se infiltran. Eso es lo que vemos en 2 de Pedro. Eso es lo que vemos en la epístola de Judas.
Eso es lo que vemos. Vengan conmigo brevemente. Que esto no lo pensaba, pero bueno, ya que estamos aquí. Venga conmigo brevemente a Hechos 20. Hechos 20. Para que vean el peligro tan grande que viene de los que se infiltran. De los que se infiltran. Porque los de afuera es fácil desconocerlos. O sea, los que están afuera y atacan la iglesia, los ateos, todo este tipo, es fácil. Pero es los que se infiltran. Los que entran como maestros cristianos, los que surgen inclusive de la misma iglesia. ¿De dónde han salido todas las sectas que tenemos? Han salido de las iglesias cristianas. Y todita, y es lo que vamos a ver, vengan conmigo aquí a Hechos 20. Hechos 20, versículo versículo 29. Pablo se está despidiendo de los ancianos o los líderes de la iglesia de Éfeso. Le voy a leer del 26 en adelante. Dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? ¿Por qué estaba limpio de la sangre de todos? Versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hoy hay muchos predicadores y pastores que tienen la sangre de muchas personas en sus manos. ¿Por qué? Porque no predican el consejo de Dios. Especialmente estos sinvergüenzas del evangelio de la prosperidad. De estos motivadores que hoy en día en vez de predicadores lo que son motivadores. No predicadores del evangelio. No hablan de pecado, no hablan de santidad. No hablan de las falsas enseñanzas. No, porque no juzgue. Señores, la Biblia nos manda a juzgar, no el corazón, pero sí la enseñanza. ¿Cómo vamos a descubrir los falsos maestros si no juzgamos lo que ellos dicen? Ahora mire lo que sigue diciendo. Él estaba limpio porque él no rehusó predicarle todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros. Oiga bien, mis hermanos, mire. Mirad por vosotros. ¿A quién él está hablando? A los pastores, a los ancianos, a los líderes de Éfeso. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Obispo, pastor, anciano se refiere al mismo obispo, al mismo oficio. Obispo significa supervisor, el que supervisa. Y eso es lo que es el trabajo de un pastor o de un anciano, supervisar la grey de Dios. Ahora dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. No es la iglesia del pastor, no es la iglesia de los líderes más antiguos, no es la iglesia de los que más dinero ponen en sus ofrendas o diezmos. No es la iglesia del pastor y su familia, como en muchos casos, que parece más bien una compañía privada. Un negocio, sí, donde el pastor es el que de esto y la esposa del pastor es la tesorera y los hijos del pastor son los líderes. No, Señor, es la iglesia de Dios. Ahora mismo este grupo pequeño que estamos aquí, si el Señor le da el crecimiento y crece una congregación grande, no va a ser mi iglesia, sigue siendo la iglesia del Señor. Ah, no, pero es que yo la fundé. A ver, si yo morí por alguien para fundarla, o yo derramé sangre por alguien para fundarla. No, es la iglesia de Cristo. Y este es uno de los problemas que tenemos, que las personas se adueñan. Y eso lo he visto yo y lo he vivido en carne propia. Personas que piensan que la iglesia es de ellos. Ah, no, porque dan tanto, porque tienen cierto tiempo, porque son los que están en la junta, escritos en la junta, entonces ellos son los que deciden y se brincan por encima todas las reglas que establece el Nuevo Testamento, se brincan por encima las mismas reglas de las denominaciones. ¿Por qué? Porque es mi iglesia, porque yo llevo tantos años aquí, porque yo tengo que cuidarla, porque es mía, porque yo he puesto mi dinero aquí. Yo he invertido mi dinero aquí. Y muchas de estas personas hacen muchas cosas y uno dice, wow, qué persona tan como ama a la iglesia de Dios. Yo mismo caí en ese engaño. Pensar que algunas, wow, como aman, como se sacrifican. Se sacrifican porque están trabajando para su propia compañía. Y hacen lo que tengan que hacer, como usted si tiene su negocio propio, hace lo que usted tenga que hacer. Entonces, si tienen que ir a buscar a fulano al otro lado del estado de la Florida, lo buscan porque es para su compañía. Si tienen que meter el dinero que metan, lo meten porque están trabajando para ellos. Claro, tú les preguntas y dicen, uy, no, jamás, pero ¿cómo se atreve a calumniarnos? No, es que es la verdad. Y esto sucede en muchas iglesias.
Por eso es que dice el día del juicio el Señor decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. No, pero es que yo manejaba la guagua a la iglesia, no es que yo era pastor, no es que yo predicaba, no es que yo cuidaba niños. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, porque nunca fueron verdaderamente creyentes. Y podían tener cierta reputación en la iglesia y trabajar mucho, pero lo hacían para sus propios intereses. Por eso es que nosotros tenemos que examinar nuestros corazones. ¿Por qué yo estoy parado aquí predicando hoy en día? ¿Por qué se está grabando estos videos? ¿Será para darme a conocer? ¿Será para ver cuántos likes le ponen? ¿Cuántos me gusta? No, el Señor sabe mi corazón. Y yo siempre antes de venir, lo digo ahora que estamos en este grupo pequeño, lo decía cuando estábamos en la iglesia más grande, siempre tengo que examinar mi corazón antes de predicar. Y le pido al Señor, Señor, si tú ves motivos perversos, revélamelo. Porque uno es tan malo que uno ni cuenta se da en su propia maldad. Esa es la realidad. Así que vemos aquí que Pablo le dice a la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida, oigan bien mis hermanos, que es lo que lo quiero llevar, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y eso fue lo que pasó en Gálatas. Y eso es lo que pasó, que no perdonarán el rebaño. Y vamos ahora más, todavía algo más profundo. Y de vosotros mismos. Le está hablando aquí a los líderes de la iglesia de Éfeso. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De vosotros mismos. ¿Qué significa esto? Mire, la iglesia católica romana puede trazar su origen hasta la iglesia primitiva y cualquier otra iglesia. ¿Por qué? Porque es que lo está diciendo claramente, es que de aquí mismo es que se van a levantar, aquí mismo se van a infiltrar, aquí mismo se van a levantar. Entonces las iglesias protestantes podemos trazar también por medio de la iglesia católica romana hasta la iglesia primitiva. ¿Significa que en la actualidad son iglesias de Dios? No, porque está claramente que se iban a desviar muchos de los que comenzaron en la iglesia original. Y eso fue lo que pasó en Roma. Y eso es lo que ha pasado después en muchas mismas iglesias protestantes. Pero ¿cuántas iglesias protestantes no tenemos que ahora aceptan la ideología de género? Iglesias reformadas como la iglesia presbiteriana. Hay un ala, quiero aclarar antes que sé que hay hermanos presbiterianos, digo, no todos, pero hay un ala de las iglesias presbiterianas que se han apartado completamente liberal y están aceptando el matrimonio del mismo sexo y la ideología de género y todo eso y ordenando mujeres lesbianas y la iglesia metodista también. Y episcopal, sí. O sea, todo esto. Así que es fácil tirarle piedra también a la iglesia católica romana. Pero es que vamos a empezar por las de nosotros, las protestantes. O sea, el hecho de que seas protestante, el hecho que seas católico romano, no te hace iglesia de Cristo ni te hace pueblo de Dios. Ah, no, pero es que podemos trazar podemos trazar la línea apostólica hasta el primer siglo. Es que Pablo lo está diciendo aquí, entre vosotros mismos. Así que todas las sectas, todas las falsas iglesias hoy en día pueden trazarse hasta la iglesia primitiva. Se pueden trazar hasta la iglesia primitiva. Porque Pablo lo está diciendo. Y eso fue lo que pasa, es que de esa iglesia verdadera se infiltran y de las mismas personas algunos apostatan de la fe. ¿Qué significa apostatar? Una persona que un día dice creer algo, en este caso las doctrinas de la iglesia, a Jesucristo, y después se aparta y rechaza esas enseñanzas. Apostata de la fe, eso es lo que vemos en Hebreos 11. ¿Significa que fue un verdadero cristiano que se desvió y perdió su salvación? No, porque Primera de Juan lo deja claro, salieron de nosotros, refiriéndose a estos apóstatas, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, pero salieron para que se dieran cuenta que no todos son de nosotros. En la parábola del sembrador, vemos que la semilla cae en diferentes terrenos, entre pedregales, entre espinos, y estos dos terrenos hacen confesión de fe de Cristo y por un tiempo parecen ser parte de la iglesia, pero después se apartan. Solamente la que cae en buen terreno es la que permanece. Entonces esto es lo que vemos que ocurrió en Gálatas, que después que Pablo fundó esa iglesia, vinieron otros maestros con estos judaizantes a judaizar lo que es la iglesia.
Así que vemos aquí, por eso dice que el propósito y el contexto de los falsos maestros que llama Pablo algunos que os perturban y los que os perturban. Estos maestros habían convencido a los Gálatas de un falso evangelio que exigía la circuncisión. Pablo comprende que estos pseudo cristianos simplemente querían ganar conversos para fomentar su propio prestigio. Querían obtener la aprobación de las autoridades judías al mostrar lo eficaces que eran en la conversión de los gentiles a una forma de judaísmo. Claro, estas personas evitaban la persecución. Acuérdense que quien primero empieza a perseguir la iglesia no son los gentiles, no son los romanos, son los judíos. Es que hoy en día dice, no es que la iglesia está en contra de los judíos. No, señor, los primeros que empiezan a perseguir, que levantan esa enemistad, son los judíos. Por muchos años Roma no persiguió a los cristianos. ¿Por qué? Porque dentro de la ley de Roma se permitía el judaísmo. Y entonces los romanos consideraban a los cristianos como una secta del judaísmo. Y caían bajo la cobertura de las religiones que no era perseguida. Pero ¿quiénes se encargan de decirle a los romanos, esto no tiene que ver nada con nosotros? Los judíos. A esto hay que perseguirlo. A esto, y son los primeros que empiezan a levantar a los gentiles en contra de la iglesia, los judíos. Si alguien aquí ha leído cuando el martirio de Policarpo en el segundo siglo, el obispo Policarpo, son los judíos los que están gritando por la sangre del obispo Policarpo. Policarpo, quien a la misma vez fue un discípulo del apóstol Juan. O sea, sigo leyéndolo aquí, puesto que las autoridades judías aprobaban que ellos hicieran judíos a los gentiles, estos judaizantes pseudocristianos, pues decían, bueno, a los judíos ortodoxos decían, pero mira que nosotros lo que estamos haciendo es prosélito del judaísmo, claro, con un poquito de cambio aquí, Jesucristo y esto, pero es que los estamos llevando a guardar la ley de Moisés. Y así evitaban la persecución. Y se ganaban el prestigio. Y eso es lo que dice aquí, puesto que las autoridades judías aprobaban que ellos hicieran judíos a los gentiles, los falsos maestros obtenían un doble beneficio. Creaban una secta de la cual ellos eran los líderes y escapaban de cualquier persecución judía. Un efecto adicional de esto en los Gálatas parece haber sido la división dentro de su iglesia, presumiblemente respecto a estas cuestiones de la circuncisión y la ley que los falsos maestros habían propugnado. Y eso lo vamos a ver en Gálatas 5:15. Aunque los Gálatas parecían haber caído bajo el hechizo de esos maestros y estar convencidos de sus enseñanzas, Pablo no consideraba que la situación fuera irremediable. Sin embargo, aquí es más crítico de los destinarios de su carta que en cualquier otra de sus epístolas. Y los reprende por ser insensatos, como vemos en 3:1. A la vez que expone numerosas razones por las que deben volver a la verdad. Y lo vamos a dejar aquí. Literalmente me quedé en la introducción. Lo que yo quería hacer hoy era la introducción y los primeros 5 versículos. Así que la semana que viene, y les animo a que hagan todo lo posible por estar acá, para que va a ser un estudio, les digo, muy profundo y que nos va a aclarar muchas dudas. Yo ahora mismo hice prácticamente muy por encima todo lo que toqué, ¿no? Pero cuando entremos vamos a ver en contexto todos los versículos que apuntan a lo que yo dije en esta mañana. Así que esto es la introducción. Vamos a ver algo que es en la epístola de Gálatas, que no vemos en otras epístolas. Ustedes ven que siempre Pablo, lo vimos hasta en Corintio, con la inmoralidad rampante que había. Pablo siempre comienza diciendo cosas positivas de la iglesia. Siempre. Y yo creo que es el patrón a seguir para nosotros los predicadores y para todo el cristiano. Cuando le va a hablar a alguien, siempre trata de comenzar por lo positivo, porque a veces uno entra ahí a palo limpio y no debe de ser la manera normal, ¿no? Pablo en Efesios lo vemos, en los primeros 3 capítulos son doctrinas, quiénes somos en Cristo, los beneficios, pero a partir del capítulo 4 entonces empieza lo que es las responsabilidades del cristiano, la vida nueva en Cristo y todo esto, ¿verdad? Y lo vemos así en las diferentes epístolas y escritos. Pero en Gálatas vamos a ver algo la semana que viene cuando entremos.
en Gálatas no empieza con nada positivo. En Gálatas empieza a palo limpio. O sea, Pablo está tan indignado. Y aquí vemos que Pablo le preocupó más, le preocupó todo, pero vemos que de una manera podemos ver que era como más grave la falsa doctrina que la misma inmoralidad. Porque todavía los inmorales de Corintios les empieza diciendo algo positivo. Pero en Gálatas no. En Gálatas le dice insensato, necio. O sea, en Gálatas que ojalá se mutilen los que les están metiendo la circuncisión. Y cuando dice que se mutilen, ya sabe que se mutilen qué parte, porque ya que querían circuncidar, pues mira, que te lo lleves completo. Es lo que está diciendo, sí. Sí. O sea, es que a veces nosotros queremos como adornar o poner bonitas las cosas. Pero eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, Pablo estaba completamente indignado. ¿Qué nos lleva a eso para terminar? El peligro, que es la falsa doctrina. Y eso es decir, no, yo no juzgo, solamente Dios juzga. Yo no puedo. Nosotros no estamos llamados a juzgar los corazones de las personas, pero sí estamos llamados a juzgar la enseñanza y a denunciarla. Porque el que no denuncia, el que calla, se hace cómplice y es un cobarde. Y la Biblia dice que los cobardes son los primeros que caen en el infierno. Léase Apocalipsis. El primero de los que caen en el infierno, que son arrojados, los cobardes y después los incrédulos. Los cobardes e incrédulos. Y hay muchas personas que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan y son unos cobardes. Hoy vemos iglesias aceptando el matrimonio del mismo sexo porque son unos cobardes, porque no quieren ser perseguidos, porque no quieren que se les señalen. No es porque tienen más amor, es simplemente porque no quieren que le diga tú eres un homofóbico, tú tienes falta de amor. Hoy tenemos personas que no se atreven a decir públicamente que fuera de Cristo no hay salvación. Ay no, yo no soy quien. Y los musulmanes y los budistas, ay no, yo no sé, yo no me atrevo, yo no estoy para eso. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Fuera de Cristo no hay salvación. Si al menos vamos a predicar el evangelio bíblico. Si quieres predicar otra cosa y un embeleco, es otro asunto. Pero si vamos a predicar el evangelio de la Biblia, fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no se puede ser pueblo de Dios. De ninguna manera. Fuera de Cristo no hay salvación. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No es más nadie, no es más nadie. Cristo, el único nombre dado bajo el cielo en el cual hay salvación. Y cualquier iglesia que se llame iglesia, cualquier denominación, sea lo que sea, que predique otra cosa, no es de Cristo. Así puedan trazarse hasta la iglesia primitiva. Pablo dijo que de la misma iglesia primitiva iban a salir los falsos maestros. Así que se puede trazar hasta el primer siglo, no significa de que en la actualidad sea una verdadera iglesia de Cristo. Han apostatado de la fe. Han apostatado de la fe. Así que vamos a dejarlo aquí. Vamos a orar. Esto fue solamente la introducción. Ya mismito, sí. Vamos a orar y vamos de los versículos del 1 al 5 la semana que viene. Oramos y después seguimos con la parte de preguntas y respuestas. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque, oh Dios eterno, gracias por tu gran misericordia. Gracias por tu gran misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que nos guía. Gracias por tu Espíritu Santo que nos revela. Y gracias, Señor, gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias en lo personal por el privilegio de poder predicar y enseñar tu palabra, Padre amado. Gracias, Señor, por cada vida que ha oído este mensaje, tanto aquí presente, Señor, como los que están por medio de las ondas, por medio del internet, Señor, los cuales ya pedimos que una vez ya que la semilla ha sido regada, Señor, sea tu Santo Espíritu quien dé la convicción, Señor, que dé la convicción y que dé el crecimiento, Señor. Oh Dios Santo, pedimos tu dirección a través de este viaje, a través de la epístola de los Gálatas, Señor, que todo lo que se hable traiga gloria primeramente a tu nombre, Señor, y traiga, Señor, edificación y convicción a los que lo escuchan, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Así que lo que vamos a hacer, siempre le decimos a las personas que nos ven por los videos, cualquier pregunta que tengas, puedes dejarla ahí en los comentarios. Puedes escribirnos de qué parte del mundo nos está viendo, de qué país, y ponerle un me gusta, que eso ayuda a que se siga propagando más estos videos y compartirlo también con otras personas. Así que este es tu amigo y hermano Ricky Frontán quien se despide. Será hasta el próximo video. La paz de Cristo sea con todos.